El gobierno cree ya que no podrá exhumar a Franco en julio por los permisos familiares. La salida de Francisco Franco del Valle de los Caídos no podrá ser tan inminente como el ejecutivo de Pedro Sánchez pretendía. La pretensión inicial de hacerlo en julio se está complicando por la resistencia de la familia del dictador a poner facilidades. La decisión de exhumarlo, no obstante, sigue en pie, según proclama el gobierno, se hará. La duda sigue estando en la fecha exacta. El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, uno de los hombres más cercanos al presidente, puso voz a esas dificultades que está encontrando el gabinete socialista en una entrevista publicada este domingo en el diario El Mundo. La exhumación de Franco del Valle de los Caídos, dice, fue un acuerdo del Congreso y este gobierno debe llevarlo adelante. Pero, el caso depende de los permisos familiares y de cuestiones personales. No puedo precisar cuándo será, podrá ser en julio, se le pregunta, puesto que esa fue la fecha comprometida por el entorno del jefe del Ejecutivo. No creo que podamos, responde. En la Moncloa se resisten mientras a dar una fecha, la posición oficial es la misma que el viernes. Se sigue preparando la estructura jurídica necesaria, y se irá aplicando de la más sencilla en adelante, contestan fuentes gubernamentales a este diario. Es decir, que se sigue buscando cuál es la fórmula legal apropiada, Real Decreto Ley, Real Decreto, Orden Ministerial, de mayor a menor rango, y que se sigue persiguiendo que sea la propia familia Franco la que autorice el traslado de los restos. Pero, como han publicado ya diversos medios, los nietos no darán su consentimiento porque no pueden confirmar que su tumba no sea profanada en otro lugar. Desde la Moncloa se insiste en que aún se está buscando la fórmula jurídica idónea para poder culminar el traslado de los restos del dictador, el dispositivo de la salida del dictador del mausoleo fascista, y la reubicación de José Antonio Primo de Rivera en un lugar menos preeminente, está siendo coordinado por la vicepresidenta, Carmen Calvo, ya que de ella, del Ministerio de la Presidencia, depende Patrimonio Nacional, el administrador del conjunto arquitectónico situado en el Valle de Cuelgamuros, en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial. Es Patrimonio, de hecho, quien está haciendo las gestiones con la familia, Justicia, mientras, es quien se encarga de preparar la solución jurídica idónea. Nosotros trabajamos para tener la base jurídica lista en el momento en que decida el gobierno, sostienen desde este ministerio. En todo caso, el Ejecutivo ya pretendía rehuir de las fechas que rodean el 18 de julio, cuando se cumplan 82 años de la rebelión militar contra la República. Este domingo se concentraron varios cientos de personas para rechazar que se saque a Franco de la Basílica. Sin renuncias al sesgo ideológico del Departamento de Dolores Delgado depende la Dirección General de Memoria Histórica, a cargo del almeriense Fernando Martínez, área que se encargará de preparar una revisión integral de la Ley de 2007, con vistas a garantizar la exhumación de las fosas comunes, asegurar la reparación de las víctimas de la guerra civil y la dictadura, crear una comisión de la verdad, resignificar el Valle de los Caídos o estudiar la ilegalización de entidades que hacen apología del franquismo, como la Fundación Francisco Franco. La memoria histórica no es ideológica, superar las divisiones pasa por no situarse en la división. Todo eso lo tiene que superar la derecha española. El Ejecutivo de Sánchez quiere marcar claramente su impronta en el tiempo que medie hasta las siguientes generales, lanzar gestos simbólicos muy potentes.
Y uno de ellos es la memoria histórica, pero otros son el adelgazamiento de la asignatura de religión en las escuelas, la regulación de la eutanasia o la restitución de derechos desmantelados por el PP. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, el pasado jueves 12 de julio antes de su comparecencia en el Congreso. El gobierno no renuncia a su sesgo ideológico y a su personalidad, argumenta Ábalos al periodista Luis Ángel Sanz. Pero, ¿se puede decir que la eutanasia es una cuestión ideológica? Será para los fundamentalistas. La eutanasia responde a una concepción de que la dignidad debe estar asociada al derecho a la vida. Y la memoria histórica no es ideológica, es la defensa de la democracia. Superar las divisiones pasa por no situarse en la división. Todo eso lo tiene que superar la derecha española. El día que lo haga se abrirán muchas posibilidades para el encuentro democrático y en eso tienen mucho que ver los vínculos históricos que algunos se niegan a romper. El PP con vínculos con el franquismo. El ministro señala que, sin duda, el PP mantiene vínculos con el franquismo. También hay mucha gente en el PP que no tiene nada que ver con el franquismo, porque es un partido lleno de demócratas. Por eso no acabo de entender esa conexión. Todavía recuerdo la gran polémica que hubo con la ley del divorcio en 1981, pues bien, casi 40 años después tenemos que recurrir a los mismos debates. España es mucho más madura que quienes lideran esos debates. ¿Hay alguien que se plantee revertir esas conquistas, como el divorcio o el matrimonio homosexual? En España no hay formaciones ultraderechistas relevantes, sí en Europa. Y eso solo se explica por la capacidad del PP para no romper con todo ello. Eso ha permitido que un buen sector de la ultraderecha todavía se sienta representado por el PP, manifiesta. Es fundamental que Torra, que representa al Estado en Cataluña, respete al jefe del Estado, simboliza la unidad de España. Buena parte de la entrevista se dedica a Cataluña. Ábalos no quiere valorar la decisión de la justicia alemana de no extraditar a Carles Puigdemont por rebelión, sí por malversación, e insiste en que los independentistas pueden aspirar a lo que quieran, pero saben que el margen debe darse dentro del Estado de Derecho, dentro de la legalidad. Y, si traspasa la línea, el gobierno actuará, aplicando incluso el 155 porque no va a renunciar a ningún recurso constitucional y va a ser siempre garante del cumplimiento de la legalidad. Habrá perdón del Ejecutivo a los presos del Procés. Hablar de indultos, como dijo Miquel Iceta en campaña catalana, ahora es un error. ¿Qué mensaje estaríamos lanzando al Poder Judicial? Que da igual lo que haga porque el Ejecutivo hará después lo que quiera, subraya Borrell. Ningún cambio en el Gobierno. Otro ministro, el de Exteriores Josep Borrell, en otra entrevista, esta en el diario El País, no oculta su escepticismo con los soberanistas. Yo no he percibido un cambio en el gobierno, reconoce, añadiendo que el Ejecutivo de Sánchez está haciendo un esfuerzo extraordinario para recuperar el diálogo. Pero eso no significa estar de acuerdo con el interlocutor. Borrell deja ver que no le gustó la decisión de la justicia alemana. Respetar no significa estar de acuerdo, ni no poder analizar, aunque recuerda que lo que dice la sentencia es que, en la rebelión no se usó la fuerza en grado suficiente como para torcer la voluntad del gobierno contra la que iba dirigida. Ábalos también defiende al rey Felipe VI frente a Quim Torra, quien se reafirmó el lunes en que no invitará a ningún acto al monarca, ni siquiera por el primer aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils.
Del mismo modo que nosotros reconocemos al presidente catalán, es fundamental que el que representa al Estado en Cataluña, reconozca y respete al jefe del Estado, que simboliza la unidad de España. Es muy difícil reivindicar respeto sin practicarlo, contesta. Debe ir a los actos conmemorativos el 17 de agosto, no voy a interferir en su agenda. El rey tiene toda la libertad para ejercer su representación en todo el Estado español. Y estar en todo acto que recuerde a las víctimas es algo que le honra. PP y CS se afanarán en competir para ver quién se radicaliza más y quién ataca más al PSOE. No nos han dado tregua. El ministro de Fomento asegura además que el gobierno no se plantea condonar deuda a las comunidades, y si hubiera una mutualización sería en conjunto. También advierte de que el Estatut de Cataluña es una referencia para decidir las inversiones en esa autonomía, pero no hay que cumplirlo a rajatabla, porque es de difícil aplicación, y contradice la capacidad del propio Parlamento, que debe decidir la aplicación de los recursos. Quim Torra, durante la manifestación independentista de este 14 de julio en Barcelona. Sobre la pelea en la oposición, señala que PP y Ciudadanos se emplearán a fondo para competir para ver quién se radicaliza más y quién ataca más al PSOE, y de hecho ninguno de los dos ha dado ninguna tregua al gobierno. No creaba que los populares resuelvan bien su congreso extraordinario del próximo fin de semana. Es difícil acertar a la primera cuando te quedas sin líder, sin proyecto y cuando te están comiendo tu espacio electoral. Ojalá acierten porque es fundamental un PP fuerte, sólido y con visión de Estado, pero creo que no van a acertar. Ante tantas carencias es complicado acertar a la primera, reflexiona. https://www.elconfidencial.com/espana/2018-007-1-5-Franco-Julio-permisos-familiares/15928665